tardes. Hoy es jueves 12 de noviembre del año que nos fue robado, 2020. Y yo soy el pastor Lucho García, transmitiendo desde mi casa el servicio de mitad de semana de nuestra iglesia Gracia Calvary Chapel. Así que si tienen sus Biblias, vamos a estudiar los últimos 2 capítulos de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulos 30 y 31. Ahora, yo he titulado a estos 2 capítulos Tiempos Oscuros. Y antes de saltar al capítulo 30, permítanme hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. David había huido a la tierra de los filisteos. Temía que algún día Saúl lo iba a matar. Así que huyó donde Aquis, que era rey de Gat, con sus 600 hombres. Todos ellos con su familia. En ese entonces las familias eran numerosas, así que podemos decir que por lo menos por cada hombre habían 5 personas más, 6. Si multiplicamos 6 por 600, estamos hablando más de 3.600 personas que estaban junto con David y pidieron asilo al rey Aquis. David le pidió al rey Aquis que él no quería estar en Gat, en la ciudad capital, que eran muchos los que estaban viniendo con él, y pidió una aldea, así que se le otorgó la aldea rural de Ziklag, más al sur. Los filisteos se preparaban para atacar Israel, y Aquis llevó a David y a sus hombres como parte de su ejército. Pero cuando los príncipes filisteos vieron a David y sus hombres, le dijeron: Aquis, están loco. Este es del que se canta, Saúl mató a sus 1000, David a sus 10.000. De ninguna manera no iremos a la batalla con él. No sea que en el fragor de la batalla se vuelva en nuestra contra y así se pueda consagrar con su rey. Bueno, Aquis tristemente le tuvo que decir a David que para él lo consideraba un hombre íntegro, pero que los otros señores filisteos no lo querían y lo despidió. Así fue como de manera milagrosa Dios libró a David de formar parte del ejército filisteo que atacaría y destruiría y traería la muerte de muchos en Israel. David se había escondido con los enemigos de Israel y estando ahí saqueó pueblos, saqueó villas, hizo un montón de cosas. Él pudo confiar que Dios lo guardaría en Israel, pero no, prefirió tomar el asunto en sus manos y decidió irse con los filisteos. Y de ahí todo fue cuesta abajo, cuesta abajo, cuesta abajo, cuesta abajo, cuesta abajo. Han pasado 3 días desde que David salió de Ziklag con sus hombres y ahora son enviados de regreso. Pero ahora que iba a llegar a Ziklag, las cosas no pintaban bien. Se iba a encontrar con algo que nunca imaginó. Les he colocado, a los que tienen mis apuntes, les he colocado un pequeño mapa. Como estoy usando la cámara frontal del celular, se ve al revés, pero se ve como desde Afec todos los filisteos se fueron hasta Sunem, al norte del monte Gilboa, y David fue de regreso a Ziklag. Quiero que vean que abajo dice torrente de Besor y Negev, 2 lugares que son importantes en el relato de hoy. Capítulo 30, versículos del 1 al 6. Al tercer día, David y sus hombres fueron a Ziklag y se dieron cuenta de que los amalecitas habían invadido el Negev, de que a Ziklag la habían asolado y le habían prendido fuego, habían capturado a sus mujeres y a todos los que vivían ahí, chicos y grandes, aunque no habían matado a nadie, simplemente se los habían llevado cautivos. Cuando David y sus hombres llegaron a Ziklag, vieron que la ciudad había sido incendiada, que las mujeres y sus hijos habían sido capturados. Se pusieron tan tristes que lloraron a voz en cuello hasta que se casaron. Y entre las cautivas estaban las 2 mujeres de David, Ahinoam, la jezreelita, y Abigail, la viuda de Nabal. David se angustió, porque todo el pueblo, los 600 hombres que estaban con él, querían apedrearlo, pues le dolía
haber perdido a sus hijas e hijos. Pero, y esta frase me encanta, pero halló fuerzas en el Señor su Dios. Los amalecitas hacen una incursión y saquean varias villas, aldeas y pueblos, pero todos los varones han ido con David a Afec para unirse a los filisteos en la batalla que tendrían contra Israel. Amalec, los amalecitas en la Biblia son un tipo, representan a la carne. Y si tú no eres radical con la carne, vas a terminar cediendo. Y cuando la Biblia dice que tenemos que destruir por completo la carne en nuestra vida, es porque esto nos va a ayudar a vivir vidas entregadas para Dios. Ahora, ¿recuerdan ustedes en capítulos anteriores que Samuel le había dado instrucciones específicas a Saúl respecto a lo que debía hacer con los amalecitas? Extermínalos todos, no dejes a ninguno, ni siquiera a su ganado. ¿Y qué hizo Saúl? Tomó lo mejor del ganado y le salvó la vida al rey. Cuando se enteró Saúl le dijo, he hecho todo lo que Dios me dijo. Y Samuel le dijo, no, te has olvidado que más importante es obedecer a Dios antes que los sacrificios. Habían pasado 3 días y esa mañana, habiendo andado 80 kilómetros por territorio agreste, David y sus hombres llegaron a su casa filistea. ¿Y qué espectáculo vieron? La ciudad en ruinas, desolación total. Los amalecitas se habían vengado de las repetidas incursiones que David había hecho contra ellos. Si ustedes buscan en el capítulo 27, versículo 8, se ve que en 1 Samuel 27, 8, David solía hacer incursiones contra las aldeas amalecitas. Y ahora Amalec se está vengando de las incursiones que David había hecho mientras él estuvo viviendo en Ziklag. Entraron en Negev y especialmente en Ziklag. Sin haber quien la defendiera, Ziklag cayó como presa fácil. Los amalecitas se llevaron con ellos a las mujeres, niños, ganado y todo el botín y riqueza que pudieron encontrar. Así que la sorpresa fue terrible y David y sus hombres lloraron a viva voz por la pérdida de sus seres queridos. Sus hombres lo habían seguido con recelo a Afec a luchar por los filisteos en contra de Israel. Pensaron apedrear a David como si hubiese sido el autor de esa expedición a favor de Aquis, que finalmente les había causado esta desgracia, pues habían dejado la ciudad sin protección. Y David no solo había perdido su familia, sino que ahora corría el peligro de perder la vida en manos de sus hombres. Para esto le había salvado Dios. Y David se animó a sí mismo en el Señor, dice el texto. Y este es el comienzo de la salida de David, de ese pozo oscuro con el cual se había alejado de Dios. Y David demostró la realidad de su fe en ocasiones de apuros extremos y sin salida, y en medio de la tragedia ha perdido a sus mujeres, a sus hijos, todos sus hombres han perdido a sus familias. ¿Qué hizo David? Dice el texto bíblico al final del versículo 6, David se fortaleció en el Señor su Dios. Y es aquí precisamente donde ocurre el punto de inflexión. David se había alejado a Dios y había cometido un sinfín de atrocidades, pero ahora tocó fondo. Y cuando tocó fondo, ¿qué fue lo que hizo? Se aferró a Dios. David se fortaleció en el Señor su Dios. Versículos del 7 al 10. Entonces llamó al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech. Le dijo, te ruego que me traigas el efod. Y Abiatar lo trajo. David consultó al Señor, preguntó, ¿debo perseguir a esa banda de malvados? ¿Podré darles alcance? Y el Señor le dijo, ve tras ellos, porque le darás alcance
y podrás liberar a los cautivos. Y David partió con sus 600 hombres. Llegaron al torrente de Besor, donde se quedaron unos cuantos. Los que siguieron con David fueron 400 hombres, pues 200 de ellos estaban tan cansados que no pudieron cruzar el torrente. ¿Qué ocurre acá? Tomó David una decisión rápida. Muchas veces en estos casos de desapariciones, mientras más rápido se reaccione, es mejor. Y consultó al Señor si debía seguir o no a los amalecitas. Y acá hay algo interesante. ¿Cómo era que consultaban? Llama al sacerdote. El sacerdote tenía un efod. En el efod, que era como una especie de túnica, había un pectoral. En el pectoral habían 12 piedras preciosas representando a las 12 tribus de Israel. Pero el pectoral era un bolsillo. Y en ese bolsillo habían 2 piedras, una blanca y una negra, el Urim y el Tumim. Entonces, cuando David consultaba, ¿debo ir y perseguir a los amalecitas? El sumo sacerdote cerraba los ojos, metía la mano al bolsillo, revolvía las piedritas y sacaba uno. Si la que sacaba era blanca, era afirmativo, persigan a los amalecitas. Pero de alguna manera le quedó el mensaje que podría liberar a los cautivos. Así que la respuesta fue afirmativa y le prometía el éxito completo. Y la persecución del enemigo también fue inmediata, tan rápida, que cuando llegaron al torrente de Besor, un arroyo que en época de lluvias se hizo un torrente de aguas fuertes, 200 de sus hombres se hallaban totalmente exhaustos y no tuvieron fuerza para continuar. Así que David, con 400 de sus hombres, cruzaron el torrente de Besor y siguieron adelante en la persecución. Versículo del 11 al 15. Hallaron en el campo un egipcio. Cuando están caminando siguiendo las huellas encuentran un egipcio, un muchacho. Lo llevaron ante David, lo alimentaron con pan, le dieron a beber agua, le dieron pan de higos secos, 2 racimos de uvas pasas, le dieron azúcar. Y el egipcio comió, recobró el ánimo, pues hacía 3 días que no había comido ni bebido nada. Y David le preguntó, ¿quién eres y de dónde vienes? Y el joven egipcio respondió, sirvo a un amalecita. Me abandonó hace 3 días porque me vio muy mal, pues habíamos hecho una incursión al Negev, al desierto, al Negev de los cretenses. El Negev de los cretenses, los filisteos venían de Creta, así que se refería al Negev de los filisteos, de Judá, de Caleb, y luego prendimos fuego a Ziklag. Y David preguntó, ¿me puedes llevar hasta ellos? Y el egipcio dijo, lo haré si me juras que no me matarás ni me entregarás a mi amo. Solo así te llevaré hasta esa gente. Así que hallaron el rastro de los amalecitas, encontraron un esclavo egipcio a quien su amo inhumano había dejado junto al camino para que se muriera de hambre antes que poner en peligro su propia vida cuidando de un enfermo. Y el egipcio confirmó la incursión amalecita en el Negev y la destrucción de Ziklag. La comida lo reanimó, prometió ayudar si y solo si le dejaban con vida y no lo entregaban a su amo y lo dejaban escapar. Y ante la promesa de seguridad y libertad, se ofreció para guiarlos hasta el lugar determinado por los amalecitas como suficientemente apartados de Ziklag para permitirles celebrar con seguridad su botín. Los amalecitas lo habían calculado todo. Tenemos que alejarnos lo suficiente para que no nos persigan y no nos encuentren. Y además poder festejar con una fiesta todo lo que hemos saqueado, todos los esclavos que nos hemos traído, todas las mujeres que nos hemos traído como esclavas. En Deuteronomio 23, 15 y 16 dice, si algún esclavo
anda huyendo. No se lo devuelvas a su amo, pero tampoco lo oprimas. Déjalo vivir entre tu gente, en alguna de tus ciudades que él escoja y en la que él quiera quedarse. Así que la palabra de Dios protegía al esclavo que huía de un amo maltratador. ¿Ustedes sabían que la ley protegía al esclavo? Ojo, Israel había sido esclavo en Egipto por 400 años y aunque en el Pentateuco se habla de la esclavitud, se protegía al esclavo a tal punto que si el esclavo era bueno, su amo le podía dar la libertad bajo distintas formas. Y si un judío caía esclavo de otro judío, no lo era a perpetuidad. Al cabo de 6 años, al finalizar en el 7º año, recuperaba su libertad. Versículos del 16 al 20. Como David se lo juró al egipcio, lo llevó a donde estaban ellos. Cuando llegaron, David vio a la tropa esparcida y en completo desorden. Estaban comiendo, bebiendo y haciendo una gran fiesta con todo el botín que habían tomado de los filisteos y de la tierra de Judá. David, aprovechando su descuido, los hirió de muerte durante todo ese día hasta la tarde del día siguiente, sin dejar con vida más que unos 400 jóvenes que huyeron montados en sus camellos. Después de que David recuperó todo lo que los amalecitas habían robado, liberó a sus 2 mujeres. Y David recuperó todo sin que le faltara absolutamente nada. Por pequeña que fuera, devolvió los hijos y las hijas a sus padres. Y también se apoderó de las ovejas, del ganado mayor, y como lo iba arreando, todos decían que ese botín era exclusivo de David. Ante la promesa de seguridad y libertad, el esclavo egipcio se ofreció a guiarlos hasta el lugar que los amalecitas habían separado. Era ya el crepúsculo, el comienzo de una noche de celebración, cuando David les sorprendió. No había guardia, nadie tenía armas en la mano, no esperaban ningún ataque. Sabían que habían ido los filisteos al norte a pelear contra Israel, así que aprovecharon y saquearon. Sabían que no había ningún filisteo, ni los hombres de David entre los filisteos, que pudieran perseguirlos. No sabían que David había sido devuelto y David estaba allí para recuperar a sus hijos, para rescatarlos de la mano de los amalecitas. Y puede ser que la carne te robe el gozo. Con gritos enfurecidos de venganza, él y sus 400 hombres cayeron sobre aquellos que estaban embriagados y no podían ni defenderse ni huir. La carnicería duró toda la noche y el día siguiente. Como dice el texto, 400 jóvenes huyeron en camellos. Todo lo que se llevaron los amalecitas fue recuperado y además tomaron los rebaños y el ganado que el enemigo había arrebatado en otras incursiones a otras villas y aldeas. Y lo más importante, las mujeres y los niños habían sido rescatados, estaban ilesos, sanos y salvos. Se cumplía la promesa del Salmo 34:9. Ustedes, sus fieles, teman al Señor, pues a quienes le temen nunca les falta nada. Versos del 21 al 25. Cuando David llegó al torrente de Besor, los 200 hombres que por cansancio no habían podido acompañarlo salieron a recibirlo. Al verlo, David los saludó en paz, pero entre los soldados que habían ido con David a la batalla, habían algunos que eran egoístas y malvados, que dijeron: a estos no les corresponde nada del botín que capturamos, que tomen a sus mujeres, a sus hijos y que se vayan. Pero David dijo: no se porten así, hermanos míos, el Señor nos ha protegido
ha permitido recuperar lo que esa banda de malvados que nos atacó nos había arrebatado. ¿Quién va a darle la razón en este caso? El mismo derecho tiene el que entra en el combate como el que se queda al cuidado del bagaje. Todos merecen recibir lo mismo. Y desde aquel día hasta la fecha, esto quedó como una ley y ordenanza en Israel. Nunca faltan aquellos que se creen con derecho sobre los bienes de los demás, simplemente porque no estuvieron presentes o porque ellos chambean, sin importar que hubo inversionistas o hubo otras personas. Siempre hay gente que quiere lo que ellos ven justicia a su manera. No es justo, nosotros recuperamos, nosotros peleamos. Estos 200 manganzones no lucharon con nosotros, pero David se detiene. Estos hombres proponían devolverle a sus familiares solamente esposas e hijos y nada de lo recuperado. Y siempre habrá hombres tan deprimidos en la adversidad como insolentes en la prosperidad. Y es sorprendente ver cómo David supo domar las pasiones de estos hombres egoístas. Recuerden que la Biblia dice que los que se juntaron a David eran hombres violentos, hombres enojados, hombres con deudas, hombres... Así que no era un grupo nada fácil de manejar. Pero David dejó claro, todos participan de la bendición. Desde que el que se quedó en su casa, en la logística, cuidando a los chicos, hasta que estuvo en el frente de la batalla, todos recibirán parte de la recompensa. Así que una costumbre quedó establecida desde entonces en Israel. ¿Cuál? La de repartir de manera equitativa el botín entre combatientes y no combatientes. Y así David demostraba su capacidad para el gobierno mucho antes de ser elegido como rey. Mateo 7:12 nos enseña, así que todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, eso mismo hagan ustedes con ellos, porque en eso se resume la ley y los profetas. Sé generoso, sé perdonador, no seas rencoroso, no guardes en tu corazón las cosas malas que te han hecho. Minimiza lo malo, maximiza lo bueno. El Señor nos perdonó, también nosotros debemos de perdonar. No te hagas esto, perdona, sé generoso, pon la otra mejilla, ama, bendice, sé un instrumento de bendición en las manos de Dios. Versículos del 26 al 31. Cuando David llegó a Siglag, tomó parte del botín y lo repartió entre sus amigos, los ancianos de Judá, junto con este mensaje: aquí tienen este presente, se lo quitamos a los enemigos del Señor, y es para ustedes. Y el regalo se lo envió a los que vivían en Betel, Ramot del Negev, Jatir, Aroer, Sifmot, Estemoa, Racal, Jerameel, las ciudades del Ceneo, Ormá, Corazán, Atac, Hebrón, y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Fíjense que David recuerda cada una de las villas, cada una de las aldeas. David estuvo por muchos años vagando de Saúl, escapando y ocultándose en las villas. Y ahora que él tenía prosperidad y bendición y había arrebatado un gran botín, ¿qué hizo con ese botín? Fue agradecido y lo repartió con aquellos que lo protegieron y con aquellos que fueron de bendición para él. Igual, si tu iglesia te es de bendición, si tú eres bendecido con la enseñanza de la palabra, si te ayudamos en tu comunión con Dios, sé generoso con esta obra. Sabemos que son tiempos difíciles, pero nosotros aún tenemos obligaciones que cumplir. Y ahora tenemos que instalar todas las medidas del protocolo. Así que
con la misma generosidad con la que Dios te bendice, sé fiel y generoso con tus diezmos y ofrendas, que nosotros los administramos para la bendición de la mayor cantidad de personas que podemos. Muy bien. Otro rasgo de David es su gratitud a quienes habían estado de su lado en momentos de aflicción, y envió regalos de su botín a los líderes de varias ciudades donde había estado errante, y demostraron ser amigos en los momentos de necesidad. ¿Sabes quiénes son tus amigos? Los que están a tu lado cuando estás caído. Isaías 32:8. Pero el generoso piensa en ser generoso, y por su generosidad será exaltado. Y además del agradecimiento por el auxilio en el pasado, su forma íntegra de ser lo preparaba para reconocerlo públicamente en el momento oportuno como el líder escogido del pueblo de Dios. Y mientras David vivía todo esto, no muy lejos, se preparaba una derrota contundente en Israel que cambiaría su futuro político y traería una gran tristeza a David. Capítulo 31, versículos 1 y 2. Los filisteos pelearon contra los israelitas, los hicieron huir. Muchos murieron en el monte Gilboa. Los filisteos persiguieron a Saúl, a sus hijos, y mataron a sus tres de sus hijos, Jonatán, Abinadab y Malquisúa. Versos del 3 al 6. Al arreciar la batalla contra Saúl, los flecheros lo alcanzaron. Él se llenó de pánico. Entonces le dijo a su escudero: saca tu espada, clávamela, no sea que estos incircuncisos vengan, me maten y se burlen de mí. Pero su escudero no quiso hacerlo, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl sacó su espada y se arrojó sobre ella. Cuando su escudero vio muerto a Saúl, también se arrojó sobre su espada y murió junto con Saúl. Así murieron ese día Saúl, sus tres hijos, junto con su escudero y todos sus soldados. El relato sobre la batalla de Gilboa es breve, y esta es la batalla que Dios libró a David de participar. David iba a estar del lado filisteo, iba a ocasionar esa desgracia a Israel. Y podemos hacernos una idea de la escena. Parecía que los que tomaron la iniciativa en el ataque fueron los filisteos. Lenta y obstinadamente los israelitas fueron cayendo, y los pocos que quedaron huyeron por sus vidas. La lucha duró todo el día y parece que llegó la oscuridad antes que los filisteos supiesen el alcance de su éxito y pudiesen dedicarse al triste trabajo de saquear los cadáveres, saquear a los muertos. Y los tres hijos de Saúl, incluido el noble Jonatán. ¿Cómo me gusta Jonatán? Jonatán es uno de mis personajes favoritos en la Biblia. Su bravura, su coraje, su amor, su entrega. Es una de las pocas personas que vemos que era un muchacho íntegro. Y no le importó no ser el rey, le tocaba el reino después de su papá Saúl, pero no le importó. Él valorizaba más su amistad con David y con tal de estar junto con David, no le importaba ser el segundo y el tercero. Así que el noble Jonatán murió, cayeron en el combate, Saúl se retiró hacia Gilboa, pero en la batalla se había endurecido contra él, así que lo persiguen. ¿Quiénes? Los arqueros, los que tenían el arco y las flechas. Y una flecha lanzada hacia arriba de los arqueros del enemigo le dio alcance y había llegado
el momento fatal. Saúl estaba aterrorizado, pero si caía, por lo menos no quería ser en las manos de los filisteos, que probablemente se hubieran ensañado y lo hubieran hecho sufrir. Y para que el enemigo no se burlara del rey impotente y moribundo, Saúl iba a morir como rey. Me recuerda a un personaje de la política que antes de caer preso decidió tomar su vida en sus manos porque él no se iba a rebajar a estar en una cárcel. Pide a su paje que lo ultime con su espada y le salve de caer en manos filisteas. Pero el paje no osa levantar su espada en contra del ungido del Señor. Así que a Saúl no le queda otra. Coloca la espada invertida, la coloca en una roca, se pone a la altura del vientre y se echa encima de su espada. Y el fiel paje, el escudero, siempre moría con su señor. Siguió su ejemplo y toda la guardia personal también había sido aniquilada. Había una profecía en Oseas 13 respecto que el pueblo pidió rey, Dios le dio rey, pero también se lo quitó. Oseas 13 del 10 al 11. ¿Dónde está tu rey? Que venga a proteger tus ciudades. ¿Dónde están los jueces, el rey y los príncipes que me pediste? En mi furor te di rey y en mi ira te lo quité. Versículos del 7 al 9. Cuando los israelitas que estaban al otro lado del valle del Jordán vieron que el ejército de Israel huía, que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron sus ciudades y huyeron. Los filisteos llegaron y las ocuparon. Y al día siguiente, cuando los filisteos llegaron para despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte Gilboa. Entonces los despojaron de sus armas, le cortaron la cabeza y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar la noticia al pueblo y al templo de sus dioses. Versículos del 10 al 13. Pusieron las armas de Saúl en el templo de Astarot, colgaron su cuerpo en la muralla de Betzán, y cuando los de Jabes de Galad supieron lo que los filisteos habían hecho con Saúl, los más aguerridos se dispusieron a caminar toda la noche. Llegaron hasta los muros de Betzán, quitaron de allí los cuerpos de Saúl y de sus hijos, los llevaron a Jabes y los quemaron. Allí también enterraron sus huesos debajo de un árbol y ayunaron 7 días. Y antes que llegara la luz de la mañana, la noticia de la derrota de Israel ante los filisteos se había extendido por todas partes. La gente de Israel cercana al lugar de batalla abandonaron sus casas, se fueron al campo, dejando sus villas y aldeas a los conquistadores. Y entre tanto, los filisteos victoriosos estaban ocupados despojando y saqueando a los cadáveres desperdigados por el campo. Y encontraron lo que difícilmente esperaban. ¡Bingo! Los cadáveres de Saúl y 3 de sus hijos. Y al fin de añadir todos los impulsos posibles, cortaron sus cabezas para desacrar sus cuerpos, profanarlos y humillarlos, y dejar los cuerpos desnudos, insepultos. Las cabezas ensangrentadas y sus armas fueron llevadas por todo Filistea para depositarla en la casa de los ídolos. Y finalmente se distribuyeron por los templos de Astarot y el gran templo de Dagón. Y el ejército filisteo avanzó para ocupar las localidades abandonadas por los hijos de Judá. A modo de burla
colgaron de la muralla de Betzán los cuerpos decapitados de Saúl y sus hijos. Y entonces la noche cubrió los horribles trofeos con su manto negro. En 1 Samuel 11 se cuenta que Saúl acababa de ser elegido rey y los Jabes de Galaad fueron humillados por los madianitas, quienes le dijeron, si no se rinden, si se rinden les voy a quitar un ojo, les voy a quitar los ojos, es la única manera como voy a permitir que me sirvan. Y ellos mandaron pedir ayuda al primer rey, y Saúl mostró su bravura y coraje y rápidamente salvó a la ciudad de Jabes de Galaad. Y los de Jabes de Galaad nunca olvidaron esta actitud del rey Saúl joven, antes que se torciera por el orgullo. Se han dado cuenta cómo la fama, el poder, el éxito alimentan el orgullo y arruinan a las personas. ¿Sabes que el orgullo es uno de los peores pecados que hay? El orgullo y la soberbia. ¿Y cuánta gente son orgullosas, soberbias, se jactan, hablan maravillas de sí mismos? Y eso fue lo que le pasó a Saúl. Empezó bien y iba a terminar muy mal, decapitado y su cuerpo abandonado en un muro. Pero los de Jabes de Galaad libraron de esta oprobio y rescataron los cuerpos de Saúl, sus hijos, y les dieron entierro. Muchas veces David afrontó situaciones en las que la tentación de tomar el camino fácil era muy grande y tomó muchas decisiones equivocadas. Sin embargo, en las grandes pruebas, como cuando estaba al lado de Saúl, cuando él dormía, David encontró fuerzas para escoger lo que sabía era la voluntad de Dios. David se hizo fuerte en el Señor. Y esto fue el resultado de un corazón rendido a Dios. E hizo de David un hombre que agradó a Dios. Y eso mismo puede hacer de nosotros. David cometió pecados horribles, manchó sus manos de sangre, pero su corazón era tierno para con Dios. No era ni soberbio ni orgulloso. Así llegamos al final de la carrera del primer rey de Israel, Saúl. Y al pasar ahora al libro de Segunda de Samuel, entraremos en el reino tal como será establecido bajo la autoridad de David. Veremos en Segunda de Samuel la carrera de David, las glorias y sus fracasos, su triunfo y su desgracia. Veremos al rey pastor. Vamos a orar, ya que hemos llegado al final de la vida de Saúl. Y ahora que vamos a estudiar el reino de David, ahora que vamos a ver la carrera de David, la gloria y también los fracasos de este rey, vamos a orar al Señor. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Señor, qué pena, trágico, el fin de Saúl, un muchacho que criaba burros junto con su padre, que lo sacaste detrás y lo pusiste como rey. Humilde, se escondía, no quiso ser rey, pero algo ocurrió. Su corazón se enorgulleció del éxito, del poder, de la fortuna, de la fama, y terminó desobedeciéndote, dándote la espalda, consultando a una bruja y no siendo fiel a tu palabra. Señor, ayúdanos a aprender la lección. Como Nori suele decirle a mi nieta, el que ama, obedece. Señor, nosotros te amamos y queremos ser obedientes a tu palabra. Gracias te damos por este libro que llegó a su fin y te encomendamos, Señor, el resto de este fin de semana
En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén y amén.